Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Eduardo Almaguer, secretario del Trabajo, acerca de este caso, el más reciente de unos niños que fueron encontrados como jornaleros que siendo menores de edad estaban trabajando en uno de estos lugares en donde se pisca pues uno de tantos frutos aquí en Jalisco, pero que se une al principio de la administración en que en condiciones infrahumanas, si mal no recuerdo, en Sayula, en San Gabriel. En San Gabriel se encontró a un grupo de personas que también pues, prácticamente estaban privados de la libertad. Y esto, le decía a Eduardo en la pausa, pues nos recuerda que hace por lo menos 2 administraciones en la Comisión de Derechos Humanos se giró una recomendación para que este tipo de cosas acabaran por parte de Guadalupe Morfín Otero, y 12 años después prácticamente seguía pasando lo mismo. La pregunta es, ¿por qué no actuaban las autoridades? Yo sé por qué no actuaban las autoridades, porque te generas muchos adversarios de manera gratuita y quizás en ocasiones, lo decíamos al principio, sea más cómodo hacer que no ves las cosas. Cuando a mí es más fácil ponerte del lado de una gran empresa que de un grupo de migrantes, indígenas, ¿verdad? De un grupo de indígenas, pobres, ¿no? De migrantes humildes que la única posibilidad que tienen de sobrevivir es de trabajar. Hay algunos productores que dicen, no todos, también lo digo con claridad, no todos, pero sí hay quienes están violando la ley y a esos hay que castigarlos. Hay productores que te dicen, pues es que ellos, sus papás nos piden que trabajen, son sus familias. No, señor, le piden que trabajen porque lo que usted les paga no les alcanza para comer, porque le pagan 20 pesos por una cubeta de 20 litros o de 20 kilos, ¿sí? Porque los 80 pesos que gana un niño y que aporta no les sirve más que para, insisto, sobrevivir, porque de donde vienen no tienen para comer. Abusan de la necesidad de la gente. Y las fotografías y las imágenes que nosotros presentamos, observas tú una niña de 6 años, o de 8 años, o de 9 años, con un paliacate y una gorra, que es lo único que se protege, y unas chanclas, ni siquiera pueden traer botas elementalmente, cargando cubetas, o niños de 8 o 9 años cargando cubetas de 19 litros para que les paguen 20 pesos. Y en ocasiones, como ellos no lo dijeron, se equivocan, ¿verdad? Y le dicen, no trajiste 10, eran 9, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la autoridad? ¿Qué tiene que hacer el funcionario? Ser omiso, ser complaciente, actuar. Nosotros decidimos actuar. Estamos viendo justamente las fotos de los niños cargando cubetas. Nosotros decidimos actuar y como lo ha anunciado el gobernador y lo ha dicho en reiteradas ocasiones, se tiene que ir contra la impunidad, contra el establecimiento de la ley y el orden, sean grandotes. Contra los chiquitos todos van, ¿no? Pero hay que ir contra los grandotes y esos hay que meterlos en orden. Esa es la función de una autoridad. Recuerdo que en el caso de la primera empresa, la de San Gabriel, se había dicho que es una empresa transestatal que opera así en otros estados. Pues operará en otros estados, aquí ya no. Bioparque se acercó a la Secretaría y habrá de contratar jornaleros a través de la Secretaría del Trabajo. Bioparques corrió el riesgo de perder sus ventas en el extranjero por la explotación de los jornaleros. Y saben los productores que si no cumplen con los derechos laborales elementales, corren el riesgo de que no les compren sus mercancías. Nadie quiere estar comiendo una fruta o una verdura cuando saben que esa fruta o esa verdura la cortaron las manos de niños y niñas de 6 años para llevarlos a tu mesa. Esa injusticia no la vamos a permitir. Por eso es un delito federal, está sancionado por la ley, con cárcel, que es lo primero que hicimos con uno de los capataces, aunque insisto, no solamente no contamos, sino hubo obstáculos de la autoridad municipal porque conviven ahí con los productores y sé que los productores están molestos de esa zona, molestos con el secretario. Lo dijo el líder del Consejo Agropecuario, ¿no? Que se actuaba incorrectamente porque la responsabilidad no era de los empresarios, sino de las familias, que son las que hacen que estos niños trabajen. Vuelvo a insistir, no he visto sus declaraciones, pero yo puedo poner aquí mi posicionamiento de manera muy clara. Ni 1 milímetro vamos a retroceder, absolutamente no, en la violación de la ley y en la explotación y abuso de los niños. A quien localicemos, a quien detectemos empleando niños, inmediatamente, y estaremos coordinados con la PGR, vamos a buscar que sea detenido y que sea enviado a la cárcel y les aplicaremos las multas económicas. No contraten niños, mejor páguenles más a sus papás, páguenles correctamente y seguramente los niños estarán estudiando y jugando como corresponde. Aunque sean indígenas, también tienen derechos.
los mismos que tenemos nosotros. Aunque no tengan que comer, también tienen derechos. Aunque acepten dormir en la tierra y al aire libre, porque no tienen en dónde más hacerlo, también tienen derechos. Y la autoridad está, ¿no?, para que se cumplan esos y respeten esos derechos. Es la otra tragedia, ¿no, Eduardo? Que hay mucha gente que acepta esto porque cree que de verdad es lo mejor a lo que puede aspirar. Y por eso abusan de ellos, Ricardo. O sea, a mí sí me indigna, y no me indigna como funcionario, a mí me indigna como persona. Hoy tengo la oportunidad de actuar como funcionario y yo voy a actuar en toda la extensión de la ley y en toda la plenitud de mis convicciones y de lo que yo crea que está bien, apegado a la legalidad. O sea, no es un tema, lo decía yo al principio, ni mediático, ni de pose, ni de lucimiento. Es un tema de convicción personal, es un acuerdo que tengo con el gobernador y yo voy a hacer valer la autoridad contra quien deba hacerla, principalmente contra los más poderosos, que son quienes más violan la ley. Ahora, ¿qué pasa con estas personas? Porque también es cierto que las necesidades de trabajo, en el caso de la empresa que se logró documentar el tema de la esclavitud, o en el caso de los menores, que seguramente traerá repercusiones para sus padres, el que sean primero rescatados y que haya un proceso, seguramente la empresa va a tratar de deshacerse de los padres. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Cuál es el seguimiento que se le da? Y sobre todo, ¿cuáles serían las políticas para que estas personas puedan acceder a un empleo digno? Lo que debería de ser es la actuación del DIF municipal en proteger inmediatamente a estos niños y darles las garantías, lo que es el protocolo, darles las garantías de alimentación, educación y obviamente de derecho a la salud. Lamentablemente, insisto, la autoridad municipal de Autlán no tuvo esa voluntad y esa disposición y de momento los papás se hicieron cargo en las casas donde están viviendo y estamos dando un seguimiento con el DIF estatal. Es muy sencillo, Sonia, que los productores entiendan que de ese negocio que es ahorita el tema de la producción agrícola, pues de ese negocio tiene que haber la ganancia suficiente para pagar salarios dignos. Hoy hablamos de que hay un gran porcentaje de desempleo en el país. Y entonces, ¿por qué la gente de las localidades no se emplea en el campo? ¿Por qué no se emplea? Pues porque los tienen así. Porque es muy mal pagado. Claro. Y porque son condiciones muy difíciles, ¿verdad? Si tú ofrecieras la seguridad social y el equipamiento que corresponde y pagar las prestaciones de ley, seguramente no tendría necesidad de importar de otros estados a indígenas que vengan a trabajar en esas condiciones en el campo. Entonces, la solución es muy sencilla, lo que estamos haciendo, concientizar a base de la ley y de ordenar. ¿Qué hacía antes la autoridad? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo, Ricardo? Porque había una política asistencialista. Oye, trátalo bien, por favor. Es más, te voy a dar dinero del gobierno, subsidio, para que le des de comer y les pongas una guardería y les des agua potable. Esos apoyos se le dan directamente al empresario en lugar de al trabajador. Le dabas el subsidio y se lo gastaban en otras cosas y los tenían verdaderamente en situaciones inhumanas. Hoy la autoridad le dice, no señor, usted tiene obligación de esto, cúmplalo. Lo voy a apoyar para que se regularice, lo entiendo, pero cúmplalo. Muy bien. Pues muchas gracias, Eduardo. El tema es amplísimo y lo seguiremos platicando seguramente. Ojalá que no, ojalá que la situación cambie, pero seguramente le daremos seguimiento a este tema de los abogados talibanes, de lo que pueda pasar en la Fiscalía y de lo que pueda seguir encontrando ahí en la Secretaría. Por lo pronto, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad y muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Gracias. Y gracias a usted. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima.